cómo es el día a día y sobre todo qué mitos nutricionales existen en el deporte de élite, cuáles son los que más recurrentemente te llegan, de decir, tener que desmontar mitos a deportistas de élite, ¿no? Que a priori la gente puede pensar que conocen todos los aspectos de la nutrición bien, ¿no? Se dedican en parte también a ello, ¿no? A cuidar su cuerpo. Pero ¿qué mitos tienes? Trabajo con deportistas de élite, pero también trabajo con personas pues, que son deportistas amateur o no son deportistas, es decir, con cualquier tipo de persona, incluso con personas con sobrepeso, obesidad, con todo tipo de personas. Entonces, lo bueno de aquí es que puedo un poco evaluar y comparar perfiles, ¿no? Diferentes perfiles. Y una de las cosas que cuando yo empecé a trabajar con deportistas de élite que más me llamó la atención es que todos estos mitos, toda esta desinformación que tienen, no difiere o no es diferente de la que puede tener cualquiera de las personas que nos están escuchando. Al final los deportistas no son ajenos a la información o más bien a la desinformación que abunda en redes sociales, a todos estos mitos nutricionales. Incluso a veces, esto depende del deportista, depende también del tipo de deporte y depende de muchas cosas, pero a veces incluso son más tendentes a caer en ciertas modas o mitos nutricionales que no están basados en evidencia científica. Mitos así comunes, pero como te digo, muy parecidos a los que tiene la población en general. Quizá llama más la atención incluso porque en el contexto deportivo, algunos de esos mitos que ellos tienen juegan en contra de su propio beneficio, como por ejemplo el miedo a la ingesta de carbohidratos, que es algo que esa carbofobia que está muy extendida en la población en general, porque se ha culpabilizado o se ha demonizado mucho a los carbohidratos, como si fuesen los culpables en sí mismos de que engordemos, de que enfermemos. Que esto, bueno, en población sedentaria, pues en parte, oye, pues si no consumen tantos carbohidratos, pues bueno, no tienen ninguna repercusión negativa, pero sí que es verdad que en deportistas de élite, y muchos de ellos deportistas de alta intensidad, que se benefician en gran medida del consumo de carbohidratos, que no solo su rendimiento depende de la ingesta de carbohidratos, sino incluso su propia salud, claro, pues a veces tienen miedo a consumir carbohidratos, ¿no? Esto es lo que siempre digo. Vivimos en un mundo donde personas deportistas de élite tienen miedo a consumir carbohidratos porque creen que van a engordar o van a enfermar, y a la contra, personas sedentarias con sobrepeso o obesidad consumen carbohidratos por encima de sus posibilidades, ¿no? Entonces, esto es un poco curioso. Y luego, bueno, otros mitos comunes, como puede tener todo el mundo, con el tema de ayuno, gluten, lácteos, en fin, siempre como se van demonizando aleatoriamente diferentes tipos de nutrientes sin atender al contexto individual de cada persona, pues se generalizan, se extrapolan también de estudios hechos en sujetos con diabetes o obesidad, extrapolan esas conclusiones o esa intervención a personas deportistas o personas sanas. Al final se crea un caos de desinformación que a veces trabajando con ellos cuesta sacarlo de ahí. Claro, y en relación a eso me imagino que gran parte de tu trabajo ya no solo es asesorarles, sino quitarle de la cabeza esas ideas que vienen a lo mejor con ella desde hace años y ahora empiezan contigo y claro, tú no solo tienes que decirles lo que tienen que hacer, sino por qué lo tienen que hacer y por qué lo que hacían antes es un sinsentido, ¿no? ¿Cómo manejas eso? ¿Te cuesta? ¿Te genera frustración? Cada vez menos, pero mentiría si dijese que no. Sí que me genera frustración. Sí que me genera frustración porque yo cuando cualquier paciente, sea deportista o no sea deportista, que acude a mí, yo empatizo mucho con ellos y su objetivo se convierte en mi objetivo. Entonces yo quiero lo mejor para ellos, a nivel de salud, estética, rendimiento, lo que sea. Entonces cuando veo que no mejoran o no mejoran tanto o incluso empeoran porque vienen con creencias arraigadas, y a veces veo que, porque hay algunos que sí, que enseguida confían en ti y rompen con todas esas creencias previas que tienen y se abren y lo que tú digas, y hay otros que les cuesta un poco más porque son muchos años tú date cuenta que todo su entorno muchas veces han pasado por diferentes profesionales de la nutrición, pues no muy profesionales, que la han mal aconsejado o no han contado nunca con un nutricionista y ha sido el entrenador o el fisio el que le dice a esto, a lo otro, cuando no tienen una preparación formada o real sobre nutrición, o son los propios familiares o incluso los propios miembros del equipo. En los deportes de equipo es muy común, fútbol, baloncesto, balonmano, que sean los propios compañeros los que te digan, pues yo estoy haciendo esto, pues yo estoy haciendo lo otro.
y se dejan llevar mucho por eso. En el fútbol es muy común que si un futbolista te dice que está haciendo X estrategia nutricional y ese día marca 3 goles, el resto de compañeros lo hagan también. Hagan exactamente lo mismo, que ha marcado esos 3 goles, pues porque ha combinado que ha marcado, porque tiene mucha calidad y no tiene nada que ver con lo que esté haciendo, ¿no? Pero lo asocian. Y asocian eso y quieren hacer lo que hace. Hostia, a este le está yendo muy bien haciendo X cosas. Esta mañana no ha desayunado ningún lácteo y ha marcado 3 goles. Hostia, esa es la clave. Esa es la clave. Y esto parece algo que parece una tontería, pero esto será mucho. Porque además muchos deportistas, pues digamos que son un poco supersticiosos en estas cosas, un poco esotéricos, y lo ven un poco así. Entonces a veces cuesta romper con muchos mitos que están profundamente arraigados. Hay muchísimos en el ámbito del deporte. Genial, genial. Pues mira, ya has tocado el tema de ese, digamos, peculiaridades, ¿no? A veces supersticiones de los profesionales. Ya no sé si decir solo de élite. Quizá a lo mejor, pues, al final, diferentes niveles, ¿no? No solo élite, amateur e incluso en todos sitios. Y hay algo que también entiendo, ¿no? De lo que me has comentado, y el tema de que al final no se le está dando a día de hoy el papel y el peso que merece a la nutrición deportiva en este caso, incluso dentro de los ámbitos más top, ¿no? Más de élite. ¿Por qué crees que es eso? ¿Cómo puede ser que un futbolista de élite reciba, un futbolista o cualquier otro deportista, ¿no? Pero reciba información de un fisio sobre nutrición y no, pues a lo mejor de un nutricionista? Es curioso, es exactamente así, como lo estás contando. A día de hoy la nutrición deportiva no se le da la suficiente importancia o el valor que tiene dentro del mundo del deporte. Hay sectores en los que sí, hay deportistas que sí, pero en gran parte te diría que no. ¿Esto a qué se debe? Bueno, en mi opinión particular, tenemos que saber que la investigación, la ciencia en nutrición deportiva es relativamente reciente. Es decir, no hace muchos años que empezamos a descubrir cuán importante es la nutrición, ya no solo para la salud, para la composición corporal, sino para mejorar y optimizar el rendimiento deportivo, mejorar la recuperación, prevenir lesiones, tratar lesiones, etcétera, 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 todos factores clave en el deportista. Entonces, sí que la parte de entrenamiento, más de las partes de fisioterapia y demás, como que es un poco más se lleva ya considerando más años. Entonces, ese background no lo tiene tanto la nutrición deportiva. Entonces, todavía falta por descubrir mucho y hacerle llegar o hacerle entender a clubes, a deportistas, que la nutrición deportiva ha mostrado en los últimos años, las últimas décadas, que es imprescindible para optimizar el rendimiento. Esto no significa que tú no puedas rendir bien según qué tipo de deporte, pues con una alimentación que no sea lo más optimizada posible, sobre todo en deportes de habilidad, ¿vale? Donde, oye, pues si regateas muy bien, pues regateas muy bien, sí. Comas lo que comas, pero hay que entender la nutrición deportiva como la optimización de todas esas facetas. Entonces yo siempre lo explico, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? Que es un deporte donde media mucho la habilidad, pero al final tú mides los datos de GPS de los deportistas y los que se alimentan bien, al menos los míos, que lo comparo antes de que estuviesen conmigo con después, ves los datos de GPS y dices, tía, corren mucho más distancia total, hacen más carreras a alta velocidad, ganan más balones divididos, golpean más a puerta. Entonces está aumentando mucho las probabilidades de que el resultado sea beneficioso para ti y para tu equipo. Pues de que marques el gol, de que ganes más balones, de que tengas más posición de balón, etcétera, etcétera. Y ya no solamente eso en el rendimiento directo, bueno, evidentemente, o que no te dé un calambre en el minuto 70. Pero más allá de eso también es la recuperación. Hablas con deportistas y te dicen, no, me noto las piernas cansadas, no recupero bien de un partido para otro. Y cuando empiezas a cuidar la alimentación, están en cada partido, salen al 100%, no, salen al 200% totalmente recuperados. Previenen lesiones, porque luego muchas veces aparecen lesiones que dices, bueno, habrá sido fortuito. Oye, pues fortuito pocas cosas hay. Y realmente, hombre, una cosa es que sea una lesión por un trauma, de que te hagan una entrada y te rompan un tobillo, pero otra cosa es cuando hay algunos desgarros, algunos calambres, algunas cosas que aparecen, que realmente es porque no se está cuidando bien ciertos aspectos, entre ellos la alimentación. Totalmente. Y a veces, pues eso, se menosprecia, ¿no?, ese papel de la nutrición, no solo en rendimiento, también en salud, porque como tú sabes, hay un montón de deportistas en baja disponibilidad energética que comen menos de lo que necesitan por diferentes miedos. Y sobre el rendimiento también, es decir, hay esta idea popular, ¿no?, de que el que es muy bueno, el que tiene mucho talento, va a ser igual de bueno, coma lo que coma, beba lo que beba, ¿no? Hay por ahí mucho
digamos, artículos de prensa de que si Leo Messi bebía mucha Coca-Cola, que comía muy mal y demás. No es así. Y claro, lo que no se ve o lo que no se piensa es que si hicieran las cosas bien o lo mejor posible, serían todavía más buenos, ¿no? Claro. Entonces, tener mucho talento no es excluyente con optimizar la nutrición deportiva también. O sea, si una persona es un portento y es buenísimo en su trabajo haciendo las cosas regular, si las hiciera bien, sería todavía incluso Claro, mejor. porque además no se puede comparar. Claro. Es decir, tú dices, oye, porque cada persona es única y hace una trayectoria. Imagínate una persona que es muy, muy conocido en su deporte y es muy bueno y muy reconocido, pero que no cuida la alimentación. Dice, oye, es que no le hace falta ya, pero es que no sabría cómo sería la versión de esa persona si Exacto. encima cuidase la alimentación. Sería todavía mucho mejor. Exacto. Y también conforme van pasando los años todavía se va notando más. Y ¿no? viceversa, ¿no? Estamos, los que son buenos y se cuidan muchísimo, no sabíamos cómo serían si no se cuidaran y optimizaran, ¿no? A lo mejor, no sé si poner el ejemplo de Cristiano Ronaldo, ¿no? Que siempre se ha cuidado a tope, siempre ha cuidado mucho su alimentación. No sabemos cómo hubiera rendido si no hubiera sido tan cuidadoso y si hubiera ido al McDonald's antes de los partidos, no lo sabemos, ¿no? Entonces, sí, hay deportistas que tienen a lo mejor más, por llamarlo de alguna manera, más habilidades innatas o intrínsecas, y hay otros que se las generan ellos mismos. Es decir, todos tienen de todo, pero predomina uno. Y el ejemplo que has puesto, Cristiano, por ejemplo, es una persona que se cuida mucho y evidentemente ha sido un gran referente del mundo del fútbol. Quizá no tiene de manera innata las habilidades que puedan tener otros, pero sí que por cuidar como ha cuidado sus aspectos psicológicos, sus aspectos físicos, ha llegado a lo más alto. Ha sido un referente brutal, ¿no? Claro. Y ese, bueno, es un buen ejemplo de esas dos cosas. Imagínate una persona que tenga las habilidades optimizadas 100% claro. Y tenga esa habilidad innata y encima cuide todo, ¿no? Claro, eso sería pues el combo perfecto.